Vale. Está grabando. Seguramente os va a preguntar si das permiso, ¿no? Vale, entonces, vamos a empezar con la adicción. ¿Qué es una adicción y qué no es una adicción, no? Mira, yo pienso que hay la adicción física, o sea, siempre hablamos de adicción psicológica y adicción física. La adicción psicológica hay muchos grises. La adicción física la conocemos todos y todas porque es la persona consume cada día durante todo el día y no puede dejar de consumir. Si deja de consumir, tiene un síndrome de abstinencia físico. Los síndromes de abstinencia físicos, básicamente los peligrosos o los que son realmente importantes, es el alcohol, los temblores matutinos, al delirium tremens a las 24 horas, las de los ansiolíticos y barbitúricos, pastillas para la ansiedad y pastillas para dormir. También el síndrome de abstinencia es bastante grave. Y las otras, podemos hablar de la heroína, por ejemplo, la heroína, si tú vas a urgencias al hospital con un síndrome de abstinencia de heroína, no te ingresan porque no peligra tu vida. Es muy aparatoso, dolores musculares, eh, estás con mucosidad, con ansiedad, pero te dan un ansiolítico y ya está, ¿no? En cambio, una persona alcohólica que está en síndrome de abstinencia normalmente la ingresan porque puede morirse por deshidratación. Mira, hoy he estado con un colega, un enfermero que trabaja en una unidad de desintoxicación en Las Palmas y lleva 5 años trabajando, ¿no? Y dice que los únicos pacientes, tiene heroinómanos, tiene de todo. Los únicos pacientes que los quiere tener a la vista todo el día son las personas con alcoholismo, que son los más graves, los que pueden, y si se les ha muerto a alguien ha sido por sin abstinencia de alcohol. Los demás han sido bastante controlados, ¿no? Entonces, las otras drogas, como el cannabis, la cocaína, etcétera, puede haber síndrome de abstinencia también, evidentemente, pero no es tan grave como tenemos con el alcohol. Para desmitificar un poco, es como sobredosis de heroína. Todos conocemos la sobredosis de heroína o de ansiolíticos, ¿no? Por los suicidios, pero no hablamos del coma etílico del alcohol, que cada fin de semana está en los hospitales con menores de edad y con gente también adulta. A los comas etílicos también la gente se puede morir, ¿no? Pero no hablamos de sobredosis de alcohol. Entonces, para que veáis un poco también cómo mitificamos unas drogas, ¿no? Ilegales y en los años 90, ¿no? Que hizo estragos con el tema del SIDA y muertos por sobredosis, pero en realidad el alcohol, digamos que, fijaros que no ha cambiado en 30 años el alcohol. Las estadísticas nuevamente de menores de edad, del consumo, cuando se inician, más o menos son las mismas que hace años. Las muertes por tabaco, 50.000 muertes por tabaco al año, son las mismas que hace 20 años o 25 años cuando yo trabajaba en tabaquismo. Yo no entiendo, ¿no? Con la ley, con lo que sabemos ahora, sigue muriendo tanta gente como moría hace 25 años por culpa del tabaco. Entonces dices, ostras, pero yo pensaba que habíamos avanzado, ¿no? Pero resulta que las estadísticas ya no vemos a la gente fumando tabaco en los restaurantes, en las discotecas, en todas partes, pero resulta muy grave pensar eso, ¿no? Que hay más conciencia, hay más límites al tener tabaquismo, pero la gente sigue muriendo, ¿no? Y también fumadores pasivos. Antes era más grave los fumadores pasivos, pero solamente la gente de hostelería en su lugar de trabajo estaban siendo fumadores pasivos, ¿no? Ya habían, creo que eran 15.000 personas que morían por ser fumadores pasivos o porque se fumaba en casa y entonces era familia, etcétera. Entonces, en este sentido, la adicción física, repito, es la que todo el mundo sabe, si esa persona tiene una adicción física, pero no puede dejar de consumir porque tiene síndrome de abstinencia. Pero con 15 días de medicación, incluso en casa, ambulatoriamente, se puede prevenir un síndrome de abstinencia. Yo trabajo con psiquiatras y con 15 días, 20 días dan medicación, acogen la baja con alguien en casa que les esté vigilando, apoyando, 15 días están desintoxicados. De cannabis, de alcohol, igual si es cannabis, es cocaína, es importante poder hacer desintoxicación si la persona no puede, igual que con el tabaco. Si la persona siente que no puede, pues oye, pues hay que dar medicación o hay que hacerlos.
los tickets de nicotina, los parches, pues lo que quiera. No es importante el síndrome de abstinencia de tabaco, nadie se va a morir de un síndrome de abstinencia de tabaco, pero bueno, ¿para qué pasarlo mal, no? Si hay medicación, pues con 15 días es suficiente. Por tanto, lo que os quiero decir es que todo tipo de adicción, lo importante es la adicción psicológica, no la física. Incluso si es física, se puede solventar fácilmente con medicación con alguien especializado en adicciones, que sea médico, normalmente psiquiatra. Lo que queda es la adicción psicológica. La adicción psicológica se parece también al trastorno alimentario, se parece también a la adicción al sexo, a la ludopatía. A la ludopatía nadie se toma las máquinas tragaperras por la boca, pero tienen síndrome de abstinencia físico, porque también tienen ansiedad, sudores, toda una serie de síntomas que son físicos. Y el adicto al sexo también. Entonces, ¿cómo puede ser, no? Si es psicológico, que tenga síntomas físicos. Entonces, por eso hablamos de síndrome de abstinencia psicológico también. Y a veces ocurre que el síndrome de abstinencia psicológico te puede atacar a los 6 meses de estar abstinente, ¿no? A veces gente que dice, ostras, tengo ansiedad y no sé por qué, y no pasa nada en su contexto para tener ansiedad. Y está sintiendo ansiedad y resulta que tiene que ver con el deseo de consumir sin ser consciente que es el deseo de consumir. Entonces, la adicción psicológica hay de leve, media y grave. Igual que trastornos alimentarios, hay de leves, medios y graves. Depende de la frecuencia, de la cantidad, de los daños que hace. No es lo mismo un chico o una chica de 14 años que fuma cada día, pues yo qué sé, 3 o 4 porros diarios y lleva 6 meses, que no una persona de 50 años lleva 30 años fumando porros non-stop, trabaja, hace su vida, es funcional. No es lo mismo, son contextos diferentes, ¿no? Afecta mucho más a veces al chico, que con 6 meses de consumo, 2 o 3 porros diarios, está agresivo, violento con la familia, ha dejado de estudiar, ha dejado a los amigos, de repente hacen cambios muy bruscos los adolescentes con el consumo que lleva muy poco tiempo consumiendo, porque le afecta mucho más que a una persona adulta, no tiene tolerancia y por tanto cambia mucho el carácter, ¿no? Muchos padres alucinan que cuando dejan los porros, en 2 o 3 semanas vuelve a ser el adolescente o el hijo que siempre ha sido, ¿no? Y deja de ser agresivo, deja de, bueno, muchas cosas, ¿no? Dicen, ¿cómo podía ser, no? Pues pensaban ya que tenía un problema mental, ¿no? Más que un problema con los porros. Entonces, hay que diferenciar entre un hábito, ¿no? Un hábito de riesgo o de poco riesgo con una adicción psicológica leve. Ahí es donde está la cosa más difícil. ¿De qué depende? ¿Qué hay que mirar aquí? ¿Qué hay que observar? ¿Cuánto consumo estás haciendo? Cantidad. ¿Cuánto si estás haciendo atracones? ¿Cuántos atracones te haces a la semana? ¿O si es al día? ¿O si es solamente cuando estás mal? Es diferente que tú te hagas un atracón de chocolate y de comida, guarrerías, ¿no? Cosas chungas para el cuerpo. Cuando estás mal, te has peleado con tu pareja, has tenido estrés, ¿no? Y vas directamente a hacerte un atracón, pero el resto de tiempo no haces atracones, a que tú ya, por una cosa, digamos, de hábito, pues 4 veces a la semana haces un atracón. Ya no tiene que ver si estás aburrida, si estás mal, si te has peleado, si estás contenta. Es igual, ¿no? Es como el que bebe alcohol y si gana el Barça o el Madrid, bebe alcohol. Si ha perdido, también lo bebe. Si no hace nada, o sea, es totalmente diferente, ¿no? Entonces la gravedad tiene que ver con la frecuencia que lo haces y también la intensidad, la cantidad, ¿no? No es lo mismo, pues, hacerse un atracón de comida, yo qué sé, estás eh, toda la tarde picoteando y haciendo atracones que hacer una cosa puntual, ¿no? Es diferente. Entonces, cada situación, cada persona que tú tienes delante, tienes que preguntarle cuántas veces, cuánta cantidad de consumo, por ejemplo, de porros, cuánto tiempo hace que consume y cuándo empezó la frecuencia más, digamos, una frecuencia más asidua, ¿no? Y entonces también lo importante es el vínculo que tú tienes con la droga o con el atracón o con el tabaco. ¿Qué vínculo tienes allí? Generalmente, cuando el contexto se pierde, ¿no? Hay gente que bebe alcohol solamente a nivel social. Entre semana no bebe nada
y solo bebe cuando sale con los amigos 1 o 2 cervezas, ¿vale? Cuando tú estás bebiendo 1 o 2 cervezas sin contexto que lo apoye, es un paso más. Estás haciendo tú un vínculo con el alcohol o con el tabaco. Imagínate, tienes un paquete de tabaco, te dura un mes. Es adicción eso, hombre, no puedes considerar adicción si te dura un mes un paquete. Pero tú ya tienes tu paquete de tabaco, ya te fumas un cigarrillo, no cuando estás con los amigos, sino tú sola porque, yo qué sé, porque te apetece fumar un cigarrillo. Aún no hay una adicción, pero ya empiezas a hacer una relación particular con eso. O con la comida, ¿no? La comida tiene que ver mucho que ver que también con el cuerpo, ¿no? Cómo sientes tu cuerpo. Nuevamente no son solamente atracones cuando estás mal, ¿no? Todos nos puede pasar que estamos mal y nos damos una chocolatina, ¿no? Me doy un permiso para el chocolate. O sea que la adicción depende de la gravedad. Todos hacemos actos de este tipo de anestesiar, ¿no? O ponernos en la tele, a ver la tele porque tengo un mal día, tengo muchos pacientes, estoy muy cansado y necesito no hablar de temas, ¿no? Y estoy con la tele como si fuera un encefalograma plano. Es como una conducta adictiva para anestesiarme, sí, pero esto depende si lo haces cada día al salir del trabajo. Igual el problema no es la tele, el problema es que tienes que poner límites al trabajo, porque te gasta tanta energía que no te queda tiempo para hacer nada con tu familia, con tu pareja, con tus hijos, porque estás sin energía, ¿no? Entonces, a veces el consumo no es el enemigo, es el perfeccionismo, es el estrés, es la competitividad, es la exigencia, la autoexigencia, bueno, todo eso, ¿no? Y a veces uno necesita una válvula de escape, que podría ser el deporte o podría ser la cerveza al salir del trabajo, o puede ser el tabaco. Mira, siempre hablamos de trauma cuando hay adicciones, ¿no? ¿Qué trauma has tenido para hacer una adicción? Pero en realidad, cuando tú haces una adicción, es un trauma en sí mismo. Y puede haber trauma o no trauma. Es decir, cuando tú fumas tabaco, cuando tienes 30 años fumas tabaco, fumas porque eres adicto, no para aparentar ser más adulto o por lo que empezaste. Pierdes al final la causa por la que empezaste a consumir alcohol, aunque sea para desinhibirte, para socializarte, para perder la timidez. Y un momento cuando tienes 30 años ya no es para perder la timidez, ya es un hábito que se ha convertido en una rutina que ha entrado en tu vida y no concibes salir sin beber alcohol. Entonces, hay que ver el vínculo que tú tienes con la sustancia o con la conducta adictiva, la gravedad y la intensidad con que lo haces. Porque si todos nos pasa que estamos mal y nos tomamos un pastel, a quien le gusta el dulce, a quien no le gusta el dulce se mete una hamburguesa, ¿vale? Eso pues es ¿no? Es una conducta un poco así, ¿no? Como que nos anestesiamos de una manera tonta o nos vamos de compras. Bueno, ahora si te gastas más dinero que pensabas, no te metes de una hamburguesa, te metes 3 hamburguesas, o de repente lo estás haciendo cada semana, la gravedad es lo que está diciendo que tienes una adicción y el vínculo que tienes. Una cosa muy importante es esto, entender que la adicción construye un trauma, te está traumatizando, ¿vale? Y después pueden haber traumas reales, como unos abusos sexuales. Sufriste abusos sexuales por tu tío, por tu hermano mayor, no hiciste nada, quedó ahí y en la adolescencia empezaste a consumir y tiene una relación directa con esos abusos que tú sufriste o un trastorno alimentario. Y es la manera que el adolescente tuvo de anestesiar y de poder tirar para adelante y coger esas muletas, ¿no? Entonces ese trauma ha creado una adicción y puede ser una causa-efecto. Pero a veces ese trauma, cuando tú tienes 50 años, tienes 2 hijas y de repente te están diciendo en el trabajo que vas a perder el trabajo por beber alcohol en el trabajo, ahora mismo el abuso sexual no es lo importante, es que te está creando más consecuencias y más problemas después de 30 años de estar bebiendo alcohol. Y entonces aquí lo importante es, bueno, no perder el trabajo, dejar el alcohol, o tienes una cirrosis, cómo te está afectando. Por tanto, haya trauma o no haya trauma, lo primero es dejar esa conducta adictiva y ver qué pasa. Cuando tú intentas dejar esa conducta adictiva y no puedes o no puedes disminuir,
¿no? La definición de una adicción sería la dificultad para disminuir o para dejar de consumir. O decir, quiero dejar de consumir y no dejarlo del todo, ¿no? Autoengañarte, porque cuando tú decides dejar de consumir, dejar de darte atracones, es porque ya consideras que te está haciendo daño. Cuando tú ya consideras que te está haciendo daño y no consigues dejarlo del todo o disminuir el consumo, es que aquí tienes una adicción. Depende de la gravedad, sea leve, medio o grave. Después hay otro tema, otra diferencia entre las conductas de adicción al sexo, de adicción a las compras, de adicción al móvil, de adicción a la comida, con las drogas. Las drogas por sí solas crean adicción, tienen tolerancia. Si tú lo das a cualquier mamífero, pues va a quedar enganchado, al final va a consumir droga antes que beber agua, ¿no? Entonces, por tanto, las drogas y el alcohol tienen un añadido más a las conductas adictivas. Digamos que los que nos hacemos adictos somos las personas, ¿no? Nos podemos hacer adictos a, yo que sé, a una mesa, para decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuidado, las drogas tienen una sustancia, por eso son drogas, le llamamos drogas, porque crean adicción por sí solas. Por tanto, digamos, es más fácil, ¿no? En este sentido. Entonces, la peculiaridad entre las conductas adictivas de que no hay sustancias psicoactivas, que no hay drogas, es que las drogas es mucho más fácil que crean adicción. Y después sí que hay un efecto de tolerancia que pasa a las adicciones no químicas y a las químicas, que es que cada vez necesitas aumentar el consumo para conseguir el mismo efecto. O puede ocurrir que tienes que cambiar, por ejemplo, con la adicción al sexo pasa mucho que el que es adicto a la pornografía llega un momento que esas escenas eróticas ya no le ponen, no le excitan y tiene que buscar otras escenas eróticas, ¿no? Y hay gente que acaba, pues, me voy a coger agua. Hay personas que acaban mirando fantasías, ¿no? Pornografía homosexual cuando es heterosexual, porque el tema heterosexual ya no le excita, ¿no? O tiene que buscar, pues, a orgías o sadomaso, otras que hasta ahora no se les había pasado por la cabeza porque necesitan otros estímulos, porque esos estímulos ya no les excitan porque tienen tolerancia. Entonces me explican muchas veces que están haciendo el amor con su pareja y están fantaseando con las escenas pornográficas porque con la pareja ya no les excita suficiente, ¿no? Muchas personas están años adictas al porno y después pasan a la prostitución. Y durante muchos años no habían considerado nunca ir con un profesional del sexo. Pero llega un momento que eso les va estimulando, estimulando, o están todo el día mirando a las otras personas desde un punto de vista sexual, porque su mente se ha sexualizado tanto por culpa de la pornografía que ese sobreestímulo hace que vayan de una manera determinada por la vida, ¿no? Por tanto, hacer un buen diagnóstico de una adicción, de una dependencia, hay que mirar las cuatro cosas: la cantidad que consume, la frecuencia con que consume, el vínculo, en qué contexto consume y por qué, y los efectos negativos del consumo. Por ejemplo, podría ser que uno consume de vez en cuando, pero cada vez que consume acaba buscando, pues, profesionales del sexo, ¿no? Y tiene pareja, tiene una pareja monógama y llega un momento en que durante años consumía y de repente mezcló el sexo con el alcohol, ¿no? En cuanto bebe alcohol, dos o tres o cuatro, acaba buscando los servicios de un profesional, por ejemplo, ¿no? Y después se arrepiente, no le gusta, entonces igual no bebe cada día, pero llegó un punto en que hizo un salto y ese salto le provocó consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Las consecuencias son que muchas veces que bebe alcohol acaba mezclando alcohol y sexo, ¿no?
Por tanto, no es tanto si lo hace cada día o lo hace una vez al mes, es qué consecuencias le está acarreando, ¿no? Si tú tienes un hígado inflamado o una úlcera y no dejas de consumir, o tienes un enfisema pulmonar y no dejas de consumir tabaco, tienes un problema grave. Por tanto, ¿cuáles son las consecuencias? Las físicas, las sociales, trabajo, lo lúdico, la familia y el carácter, ¿no? Por tanto, no hay que preguntar solamente si el análisis de sangre sale bien, ¿no? Del hígado, etcétera, sino hay que preguntar por el contexto social. Por ejemplo, si un chaval ha dejado de ir al fútbol, le encantaba ir a jugar al fútbol, ha dejado de jugar al fútbol para quedarse en casa jugando con los amigos a la videoconsola o con juegos de red, algo está pasando. Cuando el amigo le llama para salir y prefiere estar en los juegos de red y está hasta las 3 de la mañana con los juegos de red, algo está pasando. ¿Se entiende? Cuando dejas de hacer cosas que hacías antes que te apetecían por consumir. Y el vínculo, digamos que las personas nos vinculamos, ¿no? De alguna manera, los seres humanos nos vinculamos a personas, a cosas, a trabajo, ¿no? Entonces, ¿qué vínculo estoy haciendo yo con este consumo? ¿Qué representa para mí? ¿Qué sensaciones tengo? Vanessa me pregunta, vale, voy a parar un momento. ¿Cómo se hace? Así, a pausa. Veo, mi padre es totalmente... Gracias. Mira, yo en 33 años no he tenido nadie que me venga a pedir tratamiento para adicción al trabajo, que es una adicción muy apoyada por la sociedad actual y la de antaño más aún, ¿no? Pero yo detecto muchos de terapias de pareja, generalmente los hombres, pero también he visto mujeres que son adictas al trabajo, que no tienen espacio ni tiempo para su familia, pero es que no, ni para su familia ni para ellos. Es primero el trabajo, después la familia y después ellos. Por tanto, ellos no tienen espacio, ¿no? Y entonces eh, el trabajo es coger fin de semana, con el móvil pues mucho más. Es decir, que la pareja se queja mucho de falta de tiempo, ¿no? Y el otro, como es un proveedor que trae dinero, que trae tal, ¿no? Pues dice, bueno, encima, ¿no? Encima que yo estoy fatal con el trabajo, encima me dan caña con esto, ¿no? Bueno, entonces en este sentido yo creo que lo detecto mucho en las terapias de pareja, pero que hay muy poca conciencia, ¿no? Entonces sí que existe la adicción al trabajo, está definida claramente y hay gente que, bueno, a mí me ha pasado esto también, ¿no? Me confieso que cuando vengo a Canarias, mi mujer es de aquí, a veces los 2 primeros días estoy como deprimido, sin hacer nada, ¿no? Estás como si te faltase algo, ¿no? El tercer día ya no, y cuando vuelvo ya tienes la depresión post-vacacional, ¿no? Que te has acostumbrado. Entonces ahora estoy haciendo una cosa intermedia de trabajar también online y tener vacaciones y tener más vacaciones durante el año para desintoxicarme. Y entonces voy haciendo, en vez de hacer todo un mes, ¿no? Pues puedo trabajar, ¿no? El mes de agosto, algunas semanas o pocos casos, pero después también me voy dando 4 días, ¿no? De vacaciones, entonces en invierno también, entonces lo hago más así, ¿no? Pero yo me declaro adicto al trabajo, o por lo menos exadicto al trabajo, porque antes yo tenía siempre 2 o 3 trabajos y por suerte no tengo hijos, porque si no, yo creo que tendría que haberlo dejado, ¿no? Si hubiera tenido hijos sería imposible. Bueno, o los hijos o el trabajo, ¿no? Entonces, pero yo tuve que hacer un parón en ese sentido, pues son trabajos que te gustan mucho, que estás muy implicado, ¿no? Los vocacionales, es muy fácil hacerse adicto al trabajo. Entonces, la cuestión es esa, ¿no? Si el fin de semana estás tan cansado, tan agotado que no puedes disfrutar el fin de semana, algo está fallando en el trabajo. Entonces, el problema no es la adicción. Por ejemplo, si bebes alcohol, el problema es el trabajo, ¿no? Porque muchos adictos al trabajo tienen que tener la válvula de escape del alcohol, por ejemplo, actores, actrices, artistas que están viajando constantemente, altos ejecutivos que viajen con multinacionales, por la noche se desmadran con sexo, se desmadran con alcohol, y yo veo que el enemigo no es eso. O cocineros, he tenido cocineros de alto standing que han tenido que dejar el oficio porque en la cocina, para mantener ese nivel de estrés y de creatividad, tenían que consumir cocaína, alcohol o porros.
trabajando los fines de semana, unos horarios imposibles, ¿no? Hasta también los médicos, las enfermeras que tienen que hacer jornadas de 12 horas, es un maltrato fortísimo, pues tiran de medicación. Por tanto, a veces hay un libro muy bonito que se llama ahora no me acuerdo cómo se llama, después lo miro, que habla de la sociedad adictiva, ¿no? La sociedad que provoca personas adictivas, la familia adictiva, ¿no? El tema de no sentir, no sientas, esfuérzate, piensa en los demás, no en ti, sé perfecto, sé exigente, sé competitivo, ten éxito. Todos estos mensajes, ¿no? Indirectos serían mensajes que provocan adicciones en la gente, ¿no? Todo lo que es la exigencia, el perfeccionismo. Entonces explica muy bien este libro cómo las adicciones a veces son la válvula de escape, son la muleta que te ayudan a tirar con esta vida tan competitiva y tan poco solidaria con uno mismo, ¿no? De baja autoestima, etcétera. Entonces yo he visto muchas personas que el problema es el trabajo y han hecho la adicción por culpa del trabajo, entre comillas, ¿no? ¿He contestado, Vanessa? ¿Mm? Muy bien, voy a seguir con el guión que tengo por aquí, que hemos estado haciendo. En cuanto a la adicción al tabaco, que hay unas cuantas de vosotras, ¿no? Que también habéis dejado de fumar. La adicción al tabaco, Allen Carr, que es un autor, el autor de este libro, Dejar de fumar es fácil, ¿sabes cómo? Es interesante porque dejar de fumar es fácil. Lo difícil es mantenerse sin fumar o sin beber alcohol o sin consumir porros o sin hacer atracones. O sea, a veces definimos la adicción porque uno no puede dejarlo, ¿no? Como puedo dejarlo, no soy adicto. Y esa no es la definición. Todo adicto psicológico puede dejar de consumir y puede reducir el consumo. Eso no significa que no sea adicto. Es la relación con el consumo, en realidad, lo que define la adicción. Y también la falsa creencia de que ese consumo te está ayudando, te está gustando o te está aliviando. Con las drogas es muy claro. El tabaco, la primera vez que fumas, pues toses, te mareas, por tanto el cuerpo lo rechaza, la mente insiste. Por tanto, no puede decir un adicto al tabaco que le gusta fumar. Es incierto eso, porque en realidad el humo del tabaco es tan tóxico que tu cuerpo lo rechaza enseguida. Entonces, uno se hace la creencia de que le gusta fumar tabaco. Entonces, ¿por qué no dejas de fumar? Vas a coger un cáncer y te dices, es que me gusta. Pero ¿cómo te puede gustar meterte un tubo de escape del coche e inhalar? ¿No? Es lo mismo, más bestia, pero es lo mismo. No, es que yo siento que me gusta. Pero en realidad, lo que dice el Alencar es que la falsa creencia es la adicción. La falsa creencia de que te gusta, en realidad no te puede gustar. Cuando tú caes en la cuenta de que no te puede gustar, de que te gusta porque eres adicto, entonces cuando te cabreas con el tabaco y dices, ah, eso no, pero es como un insight, ¿no? Como un clic que haces. Pues las personas que tienen problemas de alcohol, de drogas, cuando hacen el tratamiento, les parece alucinante que les haya sido tan fácil dejar de consumir, ¿no? Y que estén tan bien. Y muchas veces dudan de que han tenido problema porque no tienen deseos, les es fácil, ¿no? Y en realidad lo que ocurre es que cae esa falsa creencia, ¿no? De que el alcohol les está aportando un placer, ¿no? El vino también. La persona que prueba el vino la primera vez o la cerveza, nuevamente te tira para atrás, a no ser que pongas, ¿no? Azúcar o tipo bailes, ¿no? Que sea algo dulce. Realmente, la primera vez que uno bebe alcohol también no le gusta. Incluso el mareo, en vez de decir, hostia, me desinhibe, me da alegría, me da euforia, no. Sientes un mareo que el cuerpo realmente lo rechaza eso, ¿no? Pero es todo el entorno social, tanto el tabaco como el alcohol, como las otras drogas, lo que hace que uno insiste en consumir para conseguir eso que se supone que hay que conseguir, ¿no? Por tanto, uno de los factores de dejar de consumir es trabajar las falsas creencias del adicto. Y muchas veces, la primera vez que vienen y te dicen, ostras, por primera vez me he divertido en esta fiesta o en este festival de música, porque he ido a 10
y no me he divertido, ¿no? Me falta algo, ¿no? No sé cómo moverme, cómo divertirme, cómo bailar. Me siento incómodo, no. Todo el mundo se está divirtiendo menos yo. Cuando de repente tienen la primera diversión sin alcohol y sin drogas, han descubierto algo nuevo, que es, ostras, me puedo divertir sin. Y yo les pregunto, entonces, bueno, hace poco, esta semana, un paciente me decía, un cocinero de alto standing, decía, ostras, llevo 1 año y 2 meses y no me divertía, ¿no? Salía con los amigos, ellos bebían, y a veces consumían cocaína y a mí me faltaba algo, ¿no? Y he estado divirtiéndome como nunca. He estado de vacaciones 1 semana, he estado 3 días saliendo y me he divertido. Entonces yo le pregunto, pero ¿dirías que te diviertes mejor, igual o menos de lo que sentías que te divertías cuando consumías? Y me dijo, mira, no sé muy bien, pero lo que sí sé es que es más real. Y con eso a mí ya me dijo mucho, ¿no? Me divierto de manera más real. Ostras, cuidado, ¿eh? Porque si es real, lo otro que es ficticio. Ya no entré ahí. Dice, vale, con eso me vale. Bueno, entonces se trata de, ya has descubierto eso, pues practícalo, ¿no? Porque cuando aprendemos a beber alcohol es en la adolescencia. Los chavales y las chavalas no necesitan alcohol para desinhibirse. Se ríen de cualquier cosa, se divierten con cualquier cosa. Tú los ves en la calle, en el cole, están divirtiéndose, están todo el día, ¿no? Haciendo bromas. Pero si tú aprendes en la adolescencia a beber alcohol para divertirte, hay un momento que uno solo sabe divertirse tomando alcohol. Veo una mano levantada, que era Cristina, voy a poner la pausa. Cristina comentaba esto, ¿no? Es como, cómo puede, si lo miramos en el sexo y en el alimento, ¿no? ¿Cómo lo hacemos, no? ¿Cuál es la relación tóxica con el alimento? La relación tóxica con el alimento es que cuando estoy mal, consumo. O a veces lo que ocurre es que te das cuenta que estás mal porque haces atracones y te ves tu cuerpo, lo ves fatal. Entonces el problema es tu autoestima con tu cuerpo, la relación con tu cuerpo y la relación emocional que tienes con la comida, porque al final es una relación emocional. Cuando estás mal, es tu droga que te anestesia y eso te hace tener como un control, ¿no? O con la anorexia, el control de tu cuerpo, ¿no? De estar delgada, eso te da la fantasía de que controlas algo en tu vida, ¿no? Entonces, que tiene que ver mucho con la sexualidad, todo el tema del alimento, el cuerpo, etcétera, ¿no? Entonces, lo que quiero decir es que la relación tóxica es pensar que eso que tú sientes que te da placer te está haciendo daño a tu cuerpo. Entonces, es raro que te haga daño en tu cuerpo si es un placer. Algo falla aquí, pero te da dopamina, porque la dopamina, que tiene mucha relación con las drogas, ¿no? La cocaína, dicen que te da dopamina, ¿no? Tenemos drogas endógenas, que es la dopamina, la serotonina, la adrenalina, eh, los receptores cannabinoides, los receptores nicotínicos, es decir, todas las drogas tienen receptores en nuestro cerebro, por eso nos hacen efecto, menos el alcohol, lo que hace es alterar todos los neurotransmisores. Entonces, si tú das cocaína, ¿no? Buscas ese subidón con la cocaína, que después tienes el bajón. La diferencia entre la dopamina y la serotonina es que la dopamina te hace un subidón y después te hace un bajón, ¿no? Te pones eufórico, después tienes depresión. La serotonina, en cambio, digamos que es la droga de la felicidad, decían algunos neurólogos, porque tiene que ver más con el vínculo, con el estar tranquilo, con estar bien, con estar en paz, tiene que ver con la ternura, con el amor, con las relaciones. En cambio, la dopamina no, la dopamina es una cosa individual, ¿no? De sentir eso, tener el subidón y después ese placer momentáneo que después te da un bajón, ¿no? Como el orgasmo sería, ¿no? La diferencia entre la meseta sexual y la cúspide en la sexualidad. Entonces, lo que ocurre es que la dopamina es una sustancia que nos ayuda a tener placer en la comida y también en la sexualidad, ¿no? Pero después tenemos la oxitocina, ¿no? Que es una hormona que tiene que ver con la ternura, con el cuidar, ¿no? A los bebés, etcétera, que se puede también desarrollar en la sexualidad y que tiene que ver mucho más con la empatía, ¿no? Y también da ese tipo de placer, pero no es un placer de subidón, ¿no? Había un neurólogo que hablaba mucho sobre las diferencias, ¿no? Quien busca la serotonina o quien busca la dopamina, que es el subidón, ¿no? Entonces,
sí que tiene relación, Cristina, porque la dopamina tiene que ver con saciar el hambre y saciar la sexualidad. Esa hormona tiene ese sentido. Pero fíjate que a veces hay adolescentes, ¿no?, que se autoagreden para no sentir el dolor emocional, y esa agresión llega un momento en que les provoca placer. Cuando tú haces algo repetitivo, y con la comida, con los vómitos pasa mucho esto, se crea una neurotoxina que al final te crea placer. O sea, cuando uno vomita realmente es muy desagradable, pero muchas personas bulímicas llega al punto en que eso también les provoca placer, el vómito. Cuando se están creando, bueno, a nivel de la tráquea, el esófago, todo eso, imagínate los dientes, pero eso afecta muchísimo, ¿no? Es una autoagresión fortísima. Pero llega un momento que hay placer en eso. Es curioso como el cuerpo es muy sabio y una conducta repetitiva que te hace daño puede convertirse en algo placentero. ¿No? Es como un mecanismo de defensa. Bueno, yo no soy médico, yo estoy hablando aquí un poco fuera fuera de mi ámbito, pero a veces pienso esto, ¿no? Que igual que el alcohol tiene cada vez más tolerancia y puedes beber más cantidad de alcohol, y llega un momento en que tienes tolerancia mantenida durante que puedes estar bebiendo muchos cubatas sin emborracharte, llega un momento que haces intolerancia. Y el propio cuerpo, cuando uno lleva 20 años bebiendo alcohol, si antes aguantaba más, empieza a aguantar menos, que se llama tolerancia inversa o intolerancia, que significa que con la misma cantidad de alcohol que tú no te emborrachabas, ahora te emborracha o te sienta mal. Entonces bajas la curva del alcohol y vas haciendo más intolerancia, ¿no? Y es interesante que el cuerpo se adapta a un veneno, se adapta y puedes consumir cada vez más, y llega un momento que lo rechaza, se hace alérgico al alcohol y hace intolerancia, ¿no? O sea, yo creo que son los mecanismos homeostáticos del propio cuerpo, sin ser médico. Es una deducción también de escuchar muchas veces a neurólogos sobre todo este tema de los neurotransmisores, las hormonas, cómo el cuerpo se va adaptando, ¿no? Y se va desadaptando cuando peligra el propio cuerpo. Pues imaginaros si hubiera una tolerancia infinita al alcohol, uno se podría beber 10 botellas de whisky. Eso te mata, eso es una sobredosis. Y en un momento el cuerpo tiene que evitar eso, ¿no? Entonces, a ti te gusta la comida, te gusta comer y esto te da placer. Y esto es un mecanismo también de supervivencia. Esto está perfecto. Pero cuando la relación con la comida tiene que ver con que tú no controlas cuándo quieres comer, cuándo no quieres comer, y es algo impulsivo que te domina, eso le llamamos adicción. Eso le llamamos una falta de control. Además está relacionado con la relación con tu cuerpo, en la que tú te sientes mal porque has engordado demasiado y no tienes control sobre eso. Haces dietas restrictivas y después vuelves a hacer atracones. A todos nos pasa esto en realidad, pero nos pasa a una intensidad baja y no estamos obsesionados con eso. Cuando eso se convierte en obsesión y tu energía mental está pensando en el cuerpo y en la comida, y tú estás el 70% de tu día pensando en tu cuerpo, en cómo te miras al espejo, cómo te sientes, y haciendo, restringiendo o controlando la comida, eso es una adicción, eso es un sufrimiento importante. Cuando uno está todo el día mirando a las personas, sea gay, lesbiana o sea heterosexual, a las otras personas con atracción sexual, mirando los genitales de las personas y mirando a ver si le mira, si no le mira, en el metro, en el autobús, en el trabajo, eso es un infierno, ¿se entiende? Porque tú estás sexualizado, tú metes y después había a actores al porno que están todo el día trabajando como actores de porno y cuando llegan a casa se masturbaban 2 o 3 veces. ¿Cómo puede un actor porno que está con erección constante llegar a casa y pensar en hacer sexo consigo mismo? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, los actores porno pueden ser adictos al sexo o no, pero los adictos al sexo no tienen suficiente con estar trabajando con esto. O tú eres un barman o un catador de vinos, ¿cómo se llama? Un sommelier, y estás bebiendo alcohol en tu trabajo y cuando acabas de trabajar sigues bebiendo alcohol. Eso es una adicción al final, ¿no? Y no todos los sommeliers son adictos. Por tanto,
Cuando no tienes suficiente, cuando es siempre más y más y más, y porque te sientes insatisfecho, cuando tú consumes sexo y estás insatisfecho y buscas más sexo, es que hay un problema de adicción. Cuando tú estás en las pantallas y no hay freno a eso, es que hay una adicción. ¿Hasta aquí me seguís? Me gustaría hablar de los otros temas. No sé si habría alguna pregunta sobre eso o más o menos podemos pasar a otras cosas. Voy a poner pausa. ¿Sí? ¿Os parece que pasemos? Vale. A ver, ahí en internet podéis mirar adicción, que dice el DSM-5. Ya, tenéis test, los alcohólicos anónimos, Narcolepsia Anónimos tienen test de adictos al sexo en internet, de hacer los test. Bueno, pero creo que para mí lo importante es que podamos definirlo como algo psicológico, que es la relación con la adicción. Voy a parar un momento, dime. Sí, exacto, es decir, hay algo importante, ¿no? Es decir, que todos es una falta de control, de autocontrol. Entonces, generalmente, incluso en el sexo, pongo autocontrol. Por ejemplo, gente que no tiene problemas de alcohol, pero hablamos de no beber alcohol, o un ludópata que no beba ni una cerveza, porque la cerveza desinhibe y entonces recae, ¿no? Entonces, evitamos situaciones de riesgo y ponemos al control. Imagínate, tiene pareja, estamos hablando de control de la pornografía, pues ponemos controles parentales, es la pareja la que controla la pornografía. O al ludópata es la pareja la que controla el dinero y no puedes tener dinero. O al cocainómano no puede tener dinero, pues si tiene dinero consume, entonces es la pareja o el padre o la madre que controla el dinero. Al del trastorno alimentario es lo mismo. Es decir, pones que la comida va a comprar la pareja o bueno, desde un centro de día que al final van al comedor con la enfermera, que les pesan y les dan la comida y que vigilan, ¿no? De que no hayan cogido comida o que no tengan comida de más. Es como que cogemos a la tribu o a la institución, también con las drogas, y como uno no tiene autocontrol, ponemos el control a los demás, ¿no? El terapeuta pues busca apoyos en la familia generalmente, es una familia desde la comunidad terapéutica, un centro de día, ¿no? Los profesionales nos tenéis que dar digamos, la confianza de poder guiaros y poner límites y control, porque en esa situación no controláis, ¿no? Sea el alimento, sea... Entonces ponemos a una madre que es la que hace la comida, la que va a comprar, y no a la persona que tiene el trastorno alimentario a controlar la comida o a ir a comprar. Y esto es temporal, como no consumir, ¿no? No, haces controles de orina para no consumir drogas y alcohol, y al cabo de un tiempo tú has de estar sin control de orina, o tú has de estar haciéndote tu comida y yéndote a comprar, o tú tienes que poder tener sexualidad sana, ¿no? Y empezar a relacionarte con las personas de una manera con una sexualidad sana, pero igual has estado haciendo prácticas de no mirar a las personas, a los genitales de las personas, ¿no? Y entonces vas al metro y entonces vas a coger un libro y no vas a mirar. Y lo único que puedes hacer al principio es eso. Cuando llevas un tiempo, ya puedes mirar, pues miras solamente a los ojos, no miras al cuerpo. Y en la tercera etapa, tú puedes mirar el cuerpo de una persona que te atrae sexualmente, pero no por eso vas a estar, ¿no? A ir a casa a masturbarte por eso. Entonces, son etapas en las que tú cedes ese control al terapeuta, y el terapeuta entonces normalmente pues da las pautas, ¿no? A cada persona. La segunda etapa pues, es ganar tiempo de abstinencia, la tercera etapa es recuperar eso. Cuando es con la comida, no puedes dejar de comer, pero sí que puedes delegar en alguien, una endocrina, en tu familia, cómo comer, ¿no? Aunque vaya contra el corazón. Entonces esto es, en las drogas es dejar de consumir, y en los otros trastornos es, en la sexualidad se puede estar abstinente y la ludopatía también, las compras y los videojuegos se puede estar abstinente, y después sí tienes que reintroducir eso de manera sana. Con la comida es lo único que no podemos estar sin comer, pero sí que entonces podemos delegar esa relación que tú hablabas con la comida, ¿no? Podemos relacionarme con la comida desde otro punto de vista, y si no puedo solo, siempre acabaré pues teniendo que tener a alguien que me controle todo eso, ¿no? Desde no tener comida en el armario para cuando tenga ganas de hacer un atracón, a, yo qué sé, a todo lo contrario, ¿no? A decirte el terapeuta, pues mira, una vez a la semana puedes hacer esta excepción, ¿no? Entonces esta excepción te ayuda
a poder relacionarte de otra manera con la comida. Vale, dicho esto, voy a pasar a todo lo que he estado apuntando, a ver si con el tiempo que tengo puedo por lo menos dar algunas pinceladas en todo lo que me habéis comentado. La persona que estaba con mucha ira ante la adicción, creo que lo dije, ¿no? Yo creo que es normal que nos enfademos con las personas que consumen y que son adictas y no quieren dejar de consumir, sobre todo si son familiares, ¿no? O una persona desconocida, un vecino que está armando el jaleo, ¿no? Consumiendo o haciendo fiestas, todos borrachos y tú no puedes dormir. Oye, pues hay que poderse enfadar, ¿no? Enfadar y uno puede consumir si quiere, pero sin faltar respeto, ¿no? O te cambia el carácter, tienes tu pareja y tú pues te das cuenta de que cada vez que se fuma un porro, los porros desaparecen alma, ¿no? Y tú estás con esa persona cada noche y necesitas los 2 porros para irse a dormir. Bueno, entonces tú tienes el derecho a enfadarte con eso. Lo importante es decir, mira, a mí me molesta, ¿no? Poder tener la responsabilidad y el permiso de decir, a mí me molesta esto, entiendo que tú consumas, yo te lo tengo que respetar, pero a mí me molesta, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y nuevamente cuando hay un familiar que le molesta es porque hay una adicción. Porque si uno se fuma un porro de vez en cuando, incluso en pareja, o bebe una cerveza, normalmente no molesta. Cuando la persona que está a tu lado, sea un padre, un hermano, sea una pareja, te molesta, es porque ya hay una adicción. Lo que pasa es que a veces la propia persona no lo ve como una adicción porque no consume cada día, porque puede controlar el consumo, porque no se emborracha, pero hay una adicción, ¿no? En el alcohol, una de las cosas más importantes es lo de conducir habiendo bebido, ¿no? Cuando hay niños, hay hijos. Eso es sagrado, ¿no? Por ejemplo. Y está tan tolerado que como uno no va borracho, pues se bebe 1, 2 o 3 cervezas y coge el coche, ¿no? Entonces, hombre, si es un padre o un abuelo, ten en cuenta esto, ¿no? Son cosas que son una línea roja que no nos damos cuenta que no hay que pasar. Por ejemplo, cuando hay niños, ¿no? O el padre está fumando porros y está cuidando de los niños. Pues eso yo creo que es algo muy poco responsable, ¿no? Por no decir otra cosa. Aunque la persona aparentemente funciona perfectamente, ¿no? Como si no pasara nada. Yo sé que eso afecta. ¿Cómo afecta? Generalmente cuando dejas de consumir es cuando lo ves, ¿no? Por tanto, yo apoyo que una persona, un familiar, esté enfadado o enfadada cuando una persona es adicta, ¿no? Pero entiendo, no le puedo decir, tienes que trabajarte eso, ¿no? Y perdonar. No. Es igual que exonerar, ¿no? Más que perdonar. No es nadie para perdonar a nadie. Pero sí igual exonerar y cómo puedes convivir con eso, ¿no? Entonces, si estás conviviendo porque es el hijo, igual no tienes más remedio, pero si es la pareja, el trabajo será qué te está pasando, por qué tú estás aguantando ese tema. Muchas veces, cuando la pareja no se da cuenta, el trabajo de terapia es hacer consciente de que hay una adicción ahí. No es que tú tengas manías de que consuma porque tu padre tenía un problema de alcohol. Si tu padre tenía un problema de alcohol y te molesta que tu pareja beba alcohol, igual es porque tienes más conciencia y más sensibilidad, no porque tengas manía al alcoholismo porque has sido hija o hijo de una persona alcohólica. Tienes más sensibilidad. Si ha habido violencia en tu casa, serás más sensible a que si la otra persona, tu pareja, te chille, pues no estés habituada y no permitas eso. Pues eso es positivo, ¿no? No es que, claro, es que como en su casa había violencia, pues es demasiado sensible, ¿no? Todo lo contrario. Es más consciente y no permitirá que la cosa vaya más, ¿no? Por tanto, lo de la ira, evidentemente, hay que evitar, ¿no? Una reacción de ira, pero detrás de la ira hay una tristeza, un miedo y un enfado. Y el enfado es lo que ayuda a cambiar cosas en tu vida. Entonces, si uno está con una pareja que tiene un problema de alcohol, es normal que se enfade. El problema es cuando está en plan perseguidor, que tienes que dejar de ver y sigues ahí al lado. Tienes que respetar a esa persona que beba, a su vida, pero tú tienes que respetar si vas a permanecer ahí. Ese es el trabajo, no tanto que el otro lo deje, sino qué pasa, ¿no? Si tú no eres consciente que tienes adicción, el trabajo es hacerte consciente que es una adicción que iba a más y que además hay solución. Lo importante es ser consciente de que hay solución a eso, es dejar de consumir, ¿no? Mm,
Aquí hablaríamos de la coadicción, ¿no? La coadicción para mí, la codependencia tiene que ver también los narcóticos anónimos, alcohólicos anónimos, que hablan de Al-Anón, de los familiares, hablan no de la pareja, sino también los hijos que han vivido en una familia adictiva también hacen un papel, ¿no? Hay un hijo que hace de salvador, que le apoya a la madre y va a buscar al padre cuando bebe demasiado. Hay otro hijo pues que hace de payaso de la familia porque hay tanto sufrimiento, pues que, ¿no? Hay otro hijo pues que lo que hace es expresar la ira de la familia, ¿no? El miedo. Entonces siempre cada hijo hace un papel, ¿no? Y esto se le llama coadicción. O la pareja, ¿no? Que se siente dependiente que intenta salvar que deje de beber, después se siente víctima porque el otro no deja de beber, después empieza a perseguirle dándole caña, cabreándose, después se siente culpable y vuelve a intentar salvar y va cambiando de papel, pero está enganchada allí a un circuito de intentar evitar las consecuencias negativas del consumo de la pareja, ¿no? Y eso le lleva a una obsesión al final, está obsesionado por ayudar al otro a que deje de consumir, pero desde el enfado, desde la persecución y desde la salvación. Entonces, claro, una persona que se enamora, por ejemplo, llevan un año juntos y se da cuenta de que esa persona pues, está fumando porros cada día o bebiendo alcohol o consumiendo cocaína, no tiene por qué ser una coadicta. A todos nos puede pasar que estamos enamorados, estamos bien en esa relación y a medida que va avanzando la relación, te das cuenta que estás allí, ¿no? Que quieres a esa persona y que esa persona tiene un problema y no quiere dejarlo. Bueno, eso yo diría que la coadicción es cuando llevas años haciendo eso, ¿no? Las personas me dicen, no, es que me he separado y soy coadicto, vengo a trabajar eso, hombre, pero ¿cuánto tiempo has estado en la relación? No, un año y medio. Y te has separado y sigues con esta persona, no, ya no sigo, pero tengo muchos sentimientos de rabia, de culpa y tal. Bueno, esto forma parte de las consecuencias de haber estado allí, pero ya no eres coadicta cuando tú ya no estás con esa persona. Tienes sentimientos ¿no? de coadicción, pero tú has salido de eso. En que una persona que está atrapada allí, lleva 20 años, me acuerdo de una pareja, vino a hacer terapia pareja y 20 años para atrás, y aún eran pareja solamente, y le dije, mira, es que él tiene un problema de alcoholismo y esto no se soluciona si no deja el alcohol. Y a la tercera sesión, bueno, se enfadaron y dejaron de venir. Después vino ella, sola, embarazada. Pero mira, pasa esto, y digo, mira, es que sigue siendo un problema de alcohol, si no deja de beber alcohol, esto va a ir a peor. Bueno, pues al cabo de 10 años vinieron los dos con 3 hijos y con el alcoholismo ya muy grave. Bueno, pues esa persona finalizó una coadicción porque estaba metida allí, no podía decir, ¿no? Que no sabía el problema porque se diagnosticó en su momento, se le volvió a decir, pero la historia suya era estar mezclando el tema del alcohol con el tema de la pareja, ¿no? Entonces a veces se confunde todo. Esta persona deja de beber, hace tratamiento y empieza a ir todo bien, ¿no? Entonces, ostras, puede haber resentimiento, ¿no? La persona que acompaña en el proceso de tratamiento, que ha sido la pareja, muchas veces, a veces ocurre que acaba en depresión después de 3 o 4 meses de abstinencia, ¿no? Dice, "No, ahora que está el bien, ¿cómo es que estoy deprimido?". Bueno, es que llevas 20 años padeciendo el alcoholismo de tu pareja y eso es muy grave. Tú has estado luchando, 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 luchando y ahora que él está bien, ¡pum!, puedes derrumbarte, ¿no? Y ahora él puede o ella puede acogerte, ¿no? Y apoyarte, ¿no? O resulta que no estás deprimida, o estás cabreada, no sabes por qué, ¿no? Y te sientes culpable de sentir cabreo cuando la otra persona está haciendo las cosas bien. Bueno, eso forma parte del proceso del tratamiento, por eso es importante también atender a la familia, a la pareja, ¿no? Para que entiendan que esto es normal, forma parte del proceso, ¿no? Incluso algunas parejas se acaban separando igualmente porque ya han llegado un poco tarde, ¿no? En este sentido. Vale, hasta aquí el tema este de la coadicción. Yo creo que es suficiente. Vamos a pasar a otras preguntas que me hicisteis. Bueno, yo creo que dije suficiente sobre el tema del trabajo, ¿no? Cuando se detecta en el trabajo una persona que tiene un problema de alcohol, ¿no? ¿Qué hacer? Creo que ya hice un poco el resumen, que lo importante es
el jefe, el director, recursos humanos, si hay un psicólogo en la empresa, pues se puede ofrecer, ¿no? Hacer un diagnóstico, porque claro, que la propia empresa haga el diagnóstico no es muy bueno, es decir, tiene depresión, ¿qué le pasa? ¿Tiene algún problema? Entonces, lo interesante es si la dirección o el equipo saben que tiene que ver con el alcohol, pues enviarlo a un especialista y que allí lo miren todo, ¿no? Si hay depresión, si hay adicción, etcétera, etcétera, y pongan nombre, ¿no? Una vez se pone nombre, se propone el tratamiento, entonces la empresa siempre puede apoyar eso, ¿no? Coger la baja, esperar que la persona se recupere para que vuelva al trabajo y buscar informes del centro especializado, porque es confidencial, entonces sí que es interesante que la empresa que deriva el caso, que es el motor, en realidad el cliente, digamos, es el derivante, no tanto la persona que viene un poco forzada, que haya, digamos, una coordinación, ¿no? Con permiso siempre de la persona adicta. La persona adicta tiene que dar permiso para informar a la empresa o la empresa puede pedir informes conforme está haciendo tratamiento y está bien al médico, psiquiatra o psicólogo que lleve el tratamiento, ¿no? Y yo he tenido muy buena experiencia, hablaba, ¿no? Con empresas importantes en la que mucha gente ha venido a hacer el tratamiento involuntariamente, pero al final le ha ido muy bien y ha recuperado trabajo, etcétera, ¿no? Por tanto, no solamente la voluntad de la persona, sino que a veces son las consecuencias de su adicción, que puede ser la pérdida de trabajo, la pérdida de la pareja, un juicio, tema carnet de conducir, también puede ser tema físico, ¿no? Un hígado inflamado, una úlcera que no se cura. Esto a veces son digamos, las motivaciones reales, ¿no? Y eso está bien. Por tanto, yo creo que no entraría más en eso. En lo de la adicción al móvil, las pantallas, ya he comentado algo también, que si son menores de edad es muy importante trabajar con los padres. A veces te traen al hijo con consumo de porros o con consumo de adicción y que tú lo cures. Cuando necesitas el apoyo de los padres son los que están allí, ¿no? Entonces yo casi siempre son menores, siempre trabajo con los padres, porque el adolescente nuevamente no quiere tratamiento. Hay alguno que te pide, ¿no? Porque está mal o porque tiene conflictos con los padres o porque tiene otros temas, ¿no? Con la pareja. Bueno, se puede aprovechar, pero en realidad el trabajo siempre, la primera etapa es con los padres. Que ellos se hagan cargo, sean responsables y que puedan poner límites, pero límites también con amor, ¿no? En el sentido de poder poner límites, pero dejar, por ejemplo, de forzar el tema académico, el tema del orden en la habitación, pues están todo el día luchando, ¿no? De, oye, vamos a dejar todo eso y vamos a centrarnos solamente en que no fume porros, ¿no? Y en que no sea violento, en que no insulte, en que no abuse del hermano pequeño y en que vaya a clase, que es su responsabilidad. Vamos a centrarnos en eso, vamos a hablar con el instituto, a ver cómo nos pueden ayudar, que en el patio, si hay que irlo a buscar. Entonces vamos a ayudarle en ese sentido, ¿no? Y después veremos si a nivel emocional, pues necesita trabajar la autoestima, trabajar lo que sea que haya que trabajar, ¿no? Bueno, quiero parar un momento, voy a poner pausa. Vale. Sí, a mis amigos y amigas de la Gestalt, a mi familia gestáltica, que viene del psicoanálisis, ¿no? Hay unas dos líneas, ¿no? La cognitiva conductual. Entonces se ataca mucho a los que trabajamos en adicciones, es decir, no, si es una terapia muy conductista, ¿no? O en terapia pareja, ¿no? Que a veces yo defino mucho la terapia pareja como un cambio de comunicación, un cambio de roles, ¿no? Y una terapia de acción, ¿no? Pues no estamos 2 años analizando qué pasa en la pareja y no hay cambios, ¿no? Y desde el tema sistémico, la terapia sistémica un poco es que trabajamos, los dos individuales no estamos trabajando la relación. Entonces, yo tengo mi carácter, tú tienes mi carácter, no tenemos que cambiar el carácter, pero yo puedo cambiar la forma en que me estoy comunicando contigo y desde el rol, ¿no? Si me estoy en un rol de superioridad contigo, yo puedo dejar este rol y ponerme aquí. Y eso va a repercutir en cómo tú vas a contestarme, ¿no? Si yo tengo una comunicación violenta, yo puedo dejar de tener esta comunicación violenta, ¿no? Entonces, si yo permito esta comunicación violenta, pues puede ser una escalada. Si no la permito, yo no quiero una relación violenta, hay una posible cambio, ¿no? Entonces,
En el tema de las drogas y el alcohol tenemos muy mala prensa, los especialistas en adicciones, porque es como si nosotros nos encargáramos solamente de la adicción, ¿no? Del trastorno alimentario, la adicción al sexo, y no viéramos a la persona, sus circunstancias, sus traumas, su familia, sus relaciones. Y yo digo que, vaya, no existe tratamiento de adicción si no se trata todo eso, ¿no? Pero hay una prioridad absoluta, que es primero dejar la conducta. Si tú trabajas como terapeuta gestáltico, cognitivo-conductual, no especializado, desde cualquier ámbito tuyo, puedes trabajar una persona que está consumiendo para que coja conciencia de que tiene una adicción. Porque hablamos de pretratamiento, pero no pretendas ir mucho más allá porque el objetivo básico, lo que no permite que esta persona tire adelante con su vida es la adicción, es como un palo en la rueda, ¿no? Lo sacamos del palo y la rueda empieza a funcionar. Entonces, desde mi punto de vista, está bien, no es incompatible, es compatible, ¿no? Hablar del trauma y hablar de la adicción. Pero lo primero que necesitamos es parar la adicción, porque la adicción va a ir a más. Si yo estoy 2 años trabajando en una persona, sigue consumiendo, todo lo que la terapia podría funcionar deja de tener un resultado de cambio real porque el consumo no deja que la terapia haga efecto. Es como si tú tomas antidepresivos y bebes alcohol. El alcohol es un depresor del sistema central nervioso. Entonces, si tú estás tomando antidepresivos porque tienes una depresión, lo primero habría que ver si la depresión te la ha provocado el alcohol o otra causa. Pero es que si tomas antidepresivos, no te va a dejar hacer el efecto que podría hacer un antidepresivo porque con el alcohol le saca la fuerza, ¿no? Entonces la terapia es lo mismo. Entonces la terapia se basa en el cambio emocional y en la conciencia. Si tú al salir de la sesión te vas a beber 5 cervezas, aquello que tú has ganado, has entendido, igual te ha dolido tanto que necesitas 5 cervezas para desconectar de ese dolor. Entonces la terapia no avanza, es como si te quedases estancado, no estás trabajando el tema del padre, el tema del abuso, y cada vez estás peor. ¿Cómo es eso, no? Entonces, hay como una prioridad, ¿no? Hay la persona que no es consciente que tiene un problema con el trastorno alimentario, con la ludopatía, con la adicción al alcohol. ¿Qué puedes hacer? El pretratamiento. Tú no eres el especialista, por tanto, puedes acompañarlo en lo que está pasando, pero ojo, ten en cuenta que ese es el problema fundamental ahora mismo, aquí y ahora. Si vas cogiendo conciencia, puede ser que a cabo de un año esa persona se da cuenta, porque has ido trabajando, de que cada vez que se pasa con el consumo y tiene consecuencias negativas, pues que tiene una adicción. Y al cabo de un año, igual hacer tratamiento especializado. Entonces empieza con el tratamiento. El tratamiento es dejar de consumir. ¿Cómo ayuda a esta persona a dejar de consumir sin sufrir? Porque no hace falta sufrir para dejar de consumir. Tenemos todos los recursos, ¿no? Entonces, dentro del especialista. Entonces, podríamos hablar de los abusos sexuales, de qué te pasa del maltrato de tu padre. Yo en la primera entrevista pregunto por todo eso, ¿no? La relación con tus padres, cómo ha ido, si has tenido algún trauma, pero eso lo preguntamos en la primera entrevista. Pero no significa que entonces me voy a centrar en eso, porque creo que es la causa del efecto. Me voy a centrar en la adicción. Y una vez ganamos tiempo en la abstinencia y la persona empieza a mejorar, los temas personales los va a traer la propia persona. Porque igual lo que tiene ahora es un problema de pareja. Y lo que hay que trabajar es cómo se sitúa con la pareja, no tanto la relación con los padres, ¿no? O el maltrato que tuvo cuando tenía 7 años. Entonces hay que ver qué necesita. Entonces, en esos 2 años de tratamiento psicológico de las adicciones, a veces se tocan cosas de muy del presente, o a veces todo lo contrario. A veces a los 6 meses, 8 meses, se pueden ir tocando temas que salen, ¿no? De repente sale pues que fue abusada por su hermana mayor y no se había dado cuenta. Y lo detectas a partir de la terapia que se estás haciendo personal, pero cuando ella lleva tiempo abstinente. Hay gente que a mí me ha dicho por primera vez en su vida que había sido abusada por algún abusador o un violador y no ha querido tocar ese tema en los 2 años de tratamiento. Yo se lo he respetado, porque para mí lo prioritario es que no consumiese. Y cuando decía que tocamos ese tema que tenemos pendiente, dice, no, 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 no. Y el último día, bueno, tenemos ese tema pendiente. Sí, pero no quiero tocarlo. Estoy bien como estoy y no, yo lo respeto y sé que otros terapeutas puedan hacer este trabajo cuando la persona se sienta,
preparada para hacerlo. Por ejemplo, ¿no? Hablo del tema del abuso porque es un tema muy traumático, muy difícil, muy complejo y que necesita su tiempo. Entonces, hablando de temas graves, pues bueno, me ha pasado esto, ¿no? Y otras personas que a partir del año lo han querido trabajar. Pero me acuerdo mucho del principio de trabajar en adicciones en el centro público, que vino una mujer de 30 años con su padre, alcohólica, y su padre venía a acompañar, vivían juntos. Pues en la tercera entrevista salió que el padre había abusado sexualmente de la hija cuando tenía 8 o 9 años. Ostras, el psicólogo empezó a trabajar eso, llevábamos, no sé, 3 meses de abstinencia, empezó a trabajar esto y ella recayó, a la misma sesión que se trabajó, recayó, ¿no? Y todo el equipo pues, dijimos, ostras, claro, es un tema demasiado difícil. Encima el padre es el que le viene a acompañar, el que le está apoyando. Claro, dijimos, igual no fue una buena intervención, ¿no? Y eso a mí me quedó muy grabado, ¿no? Como diciendo, nuestra hipótesis de si trabaja esto, ¿no? Sanará, dejará el alcohol. No se sabe, no sabemos, ¿no? Tenemos que ir con mucha prudencia. Entonces, ¿qué se puede hacer desde el trabajo, ¿no? De no especialista en adicciones, de Gestalt, de psicoanálisis? Bueno, tener esa formación esta transmisión de ese conocimiento os estoy dando, tener eso ahí como cuidado. Esta persona, tengo la hipótesis de que tiene una adicción, de que tiene ese problema, es lo que le impide avanzar. Yo se lo puedo decir o esperar el momento de decírselo porque la persona te lo niega, no está de acuerdo, dice que controla, que no tiene un problema. Pero hay que acompañarla a que vaya cogiendo conciencia sin dirigirla, porque cada vez que consuma te va a traer el problema del consumo. Igual necesitas paciencia, 1 año, 2 años, ¿no? Pero el hecho de que tú sepas que eso es una adicción, eso es lo que te da poder a la terapia. El simple hecho de que el terapeuta ve la adicción, aunque no lo vea el paciente. Y no te metes en eso porque la persona no lo puede ver aún y se va a poner en contra de ti. Cuando hay consecuencias, entonces cuando, ¿no? O incluso te puede dar información, ¿no? Cuando ya hay un vínculo, hay confianza, pues tú como terapeuta puedes decir, estos, como terapeuta gestáltico, me preocupa, ¿no? Este consumo que haces. ¿Alguien te dice que este consumo es muy elevado o que te está trayendo muchas consecuencias, ¿no? Y uno puede decir, a mí me preocupa como terapeuta tu consumo, ¿no? O esto que haces con la comida, ¿qué piensas de esto, no? Y uno, ¿no? Desde la pregunta, desde la pedagogía de la pregunta, puede hacer que la persona vaya cogiendo conciencia en este sentido, pero no dice, vale, trabajando esto se lo solucionará, ¿no? O los padres dicen, mire, mi hijo tiene un problema de autoestima, curen la autoestima y se irán los porros. Eso sí, en mi práctica no ha funcionado nunca, ¿no? Entonces, tenemos que ver que el problema de adicción es suficientemente grande porque está tapando los otros problemas. Pero es un problema suficientemente grande para dedicarnos a él, ¿no? No sé si me explico suficiente, sé que a veces es difícil, ¿no? Vale. Yo a veces hacía una diapositiva que era el iceberg, ¿sabes el iceberg? Los micromachismos, ¿no? Que está debajo del agua y lo que se ve como machismo, ¿no? Que es la violencia directa, etcétera, ¿no? Yo también veía, ¿no? Que si ponemos la punta del iceberg, ¿no? De fuera del agua, es la adicción, ¿no? El consumo para anestesiar los traumas de la infancia, los abusos, el maltrato, todo eso, ¿no? Y eso tiene un peso. El iceberg tiene la adicción, que es pequeñita al principio, pero la adicción va consumiendo, va consumiendo, va consumiendo, la adicción se va haciendo cada vez más grande y al final puede ser más grande la adicción que las causas de los problemas que ha causado, porque es un trauma en sí mismo. Y, y haríamos así al final, ¿no? Porque pesaría más lo de arriba o de abajo. Entonces, algo que hace 2 o 3 años yo estoy pensando, reflexionando, ¿no? Y lo comparto pues cuando doy clases, etcétera, es que aún no había leído, ¿no? Eso. Yo veo que provoca tantos problemas la adicción, tantas consecuencias graves en la persona, tanto daño, digamos, espiritual, existencial, que claro que hay los otros problemas y el sufrimiento humano, pero es que eso es mucho lo que causa. Yo he visto la gente cuando hace tratamiento, cuando viene una persona nueva al grupo, cuando le dan la bienvenida, la gente que lleva más tiempo,
siempre les dicen, oye, es divertido, o sea, dejar las drogas, como hacen propaganda diciendo, oye, que es el cielo, que antes que estás en un infierno, que, ¿no? Porque todo el mundo cuando entra una primera vez decir, ¿no? que tiene un problema de adicción con gente desconocida, cuesta un poquito, ¿no? Y todos se sienten identificados como que es sacrificio, ¿no? Dejar de consumir tabaco, dejar de consumir alcohol, porque se vive como un placer, ¿no? Como una identidad, ¿no? ¿Quién soy yo sin eso? Y en realidad es todo lo contrario, ¿no? Es el cielo, tocas el cielo, ¿no? Cuando dejas de consumir. No significa que sea fácil, pero comparado con el camino de la adicción, es mucho más fácil que seguir adicto. Ser adicto realmente es una carrera de obstáculos, mucho sufrimiento, muchas resacas, mucho dinero, mucho malestar físico, mucho malestar relacional, mucho, creo que son consecuencias, ¿no? Y como decía aquel paciente mío, ¿no? Que era más real la diversión sin alcohol y sin drogas, es que en realidad esa percepción subjetiva de que te da placer las drogas y el consumo, cuando tú ves a tus compañeros bebiendo alcohol, haciendo burros, repitiendo siempre las mismas cosas y que se lo están pasando genial y tú no has bebido, no entiendes de qué se están riendo, ¿no? Y es totalmente subjetivo, ¿no? Tengo una consulta, a ver. A ver, las dos preguntas que tú dices es, primera, no hay protocolo. Digamos, si quieres decir protocolo a dar importancia a la adicción exclusivamente, dejar la conducta adictiva, pues será un protocolo, pero es el objetivo primero es ese. Entonces, el objetivo es recuperar la libertad de no consumir, recuperar la libertad de no hacerte un atracón, recuperar la libertad de no jugar. Entonces, se recupera la libertad yendo a un tratamiento, dejando en confianza pues, los límites y haciendo lo que te digan, por ejemplo, no teniendo dinero, es muy heavy. Un tío de 50 años, el dinero se lo controlan los padres o la pareja, es muy heavy. O que te pongan controles parentales en tu móvil, en tu iPad y en tu iPad, no, en tu tablet y en tu ordenador para que tú no puedas ver pornografía, que te lo haga tu pareja. Claro, esto dices, bueno, ¿esto qué es? ¿No? O que tengan controles de orina, parece muy represor. Pero en realidad es porque la persona ha perdido el control. Entonces les ofrecemos pautas de control. Si me dice, no quiero todo eso, le digo, vale, pues ¿cómo quieres hacerlo? De esta manera, ¿vale? Pues yo te acompaño a tu manera. Ostras, no funciona, ¿vale? Pues entonces yo tengo estos recursos, ¿no? El recurso máximo es la comunidad terapéutica, ¿no? El misil de los misiles de la adicción. Hombre, un señor o una señora con hijos que tenga que ir a una comunidad terapéutica, dejar el trabajo, hombre, es muy fuerte esto. Tiene que estar muy mal. Pero hay gente que tiene que hacerlo, no hay más remedio. Porque hacerlo ambulatoriamente en familia y con el trabajo no funciona. Entonces tenemos que ir buscando métodos más fuertes, ¿no? Ese sería un poco el protocolo, que si no funciona con lo mínimo, tenemos que ir ampliando las personas que te acompañan, o los profesionales, o la medicación, o lo que sea. Pero lo que tenéis que tener clarísimo, después de 33 años de trabajar, es que toda persona es recuperable de una adicción. Sí, hay gente que se pierde por el camino, que mueren de sobredosis, gente que se muere con adicción, correcto, pero toda persona es recuperable si yo he aprendido algo. Y he tenido gente indigente, gente que no tiene familia, que dormía en la calle, sin techo, y que se han curado. Se han curado quiere decir que han dejado de consumir alcohol y han recuperado su vida. Entonces, en este sentido, yo quiero dar esa esperanza porque ¿no? Los adictos no se curan nunca. Bueno, ¿quién ha dicho esto? Pues hay miles y millones de personas que han dejado de consumir sin tratamiento o con alcohólicos anónimos y ahí no hay medicación, solo es un grupo de apoyo que es un trabajo de conciencia, de encontrarte a ti mismo, de recuperar la libertad. Lo que yo te ofrezco es recuperar la libertad de no consumir y sé cómo hacerlo porque he acompañado a otras personas. Entonces, y de apartarte de ese personaje que piensas que eres tú, cuando en realidad no eres tú, ¿no? Entonces, dame esa oportunidad de 6 meses, 8 meses y verás tú si quieres volver a consumir o no. Si tú quieres volver a consumir tú mismo. Eh, o sea, no, es recuperar la libertad. Y hay poca gente que quiere volver a ser esclavo del consumo, porque mejoran tantas cosas que es en realidad lo otro es siempre subjetivo y separan las consecuencias del placer, ¿no? Y como recuerdan el placer de consumir, la diversión, pues uno vuelve a eso, pero es una cosa totalmente una fantasía.
Adicto para toda la vida. Bueno, hay gente que prefiere hablarse exadicto al tabaco, exadicto al alcohol. Algunos dicen alcohólicos rehabilitados, ¿no? Alcohólicos anónimos dicen es para toda la vida. Anónimo en el sentido de que mientras no bebas, ¿no? Tú tendrás siempre esa enfermedad. Pero yo creo que a mí no me gusta mucho esa definición, porque pensar que una persona no puede beber alcohol en su vida, eso es ser enfermo. Parece que los que están enfermos son los que consumen moderadamente alcohol y se piensan que les aporta algo. Ya sé que esto es muy radical, porque claro, como llevo 33 años, ya no me corto ni un pelo. Entonces, antes sí que me cortaba. Como era especialista en adicciones, siempre estaba complejado, que no pensaban que soy un talibán, que soy conservador, que soy de la línea dura. Antes bueno, me sentía un poco acomplejado porque siempre me veían así, ¿no? Ahora me es igual que me llamen talibán antidroga. Entonces, yo no estoy ni a favor ni en contra, ¿no? De la gente que consume, pues oye, allá ellos. Pero lo que tengo claro es que no me corta hablar de lo que es un consumo, ¿no? Y no hablo del consumo adictivo, hablo de cualquier consumo. Entonces, a mí me gusta pensar que la persona estará sana, no está enferma, mientras no beba alcohol o no consuma tabaco o drogas. Pero ¿qué es lo que ocurre a los 10 años de no fumar tabaco? ¿Cómo es que vuelves a probar el tabaco después de 10 años de no fumar? ¿Es el deseo? ¿O es que ves a la gente fumar tabaco y piensas que te estás perdiendo algo? O se ha muerto un ser querido, se ha muerto tu pareja y dices, "Pues me voy a coger un cigarrillo como una cosa impulsiva, ¿no?". Es decir, tengo que anestesiarme. Pues que el primer cigarrillo que fumas te sienta mal. Entonces, para mí, la persona, si tú quieres decir exalcohólico, es porque la persona necesita recordar que es ex para no volver a consumir. Es esa, digamos, la metáfora. Para mí es una metáfora. Pero la persona está más sana que nunca. Yo hace ahora 20 no sé cuántos años que no fumo tabaco. Yo no me veo un exadicto al tabaco. Se me hace raro cuando veo las fotos a mí fumando. Pero tengo que recordar que no quiero fumar una calada porque podría volver a consumir. Y seguramente el deseo el deseo se duerme, el deseo de consumir. A la larga entra en un coma leve. Y a la larga entra en un coma profundo. Pero si lo despiertas, hola, hola. Y no, y dices, hostias, no sé, no noto nada. Y esto me gustaba. A ver, dame otro cigarrillo. ¿No? Voy a coger el Marlboro, que este es lo que fumaba. Y el tercer cigarrillo ya le notas un poco lo que notabas, ¿no? En este sentido, yo entiendo lo que tú dices de que, hombre, catalogarte de adicto para toda la vida porque no puedes volver a consumir, hombre, es un poco, ¿no? Es como una etiqueta para toda la vida. Yo creo que la etiqueta sirve porque estamos en una sociedad de mucha adicción, sobre todo al alcohol, y entonces hay que recorrerlo como han hecho los alcohólicos anónimos. Ha sido en los años 30, no había tratamiento y esto les ha funcionado sin tratamiento, sin psiquiatría, sin psicología. Y oye, chapó, ¿no? ¿Es para toda la vida? Bueno, en esa época era para toda la vida. Y yo considero que con 2 años de tratamiento no necesitan para toda la vida. Pero si necesitan un seguimiento mío, porque eso les da seguridad toda la vida, pues les veré lo que necesiten. Pero yo generalmente a los 2 años considero que ya no necesitan apoyo. Pero considero porque llevo 33 años trabajando y he visto gente que ha vuelto, gente que no ha vuelto. He hecho estudios a 20 años de tratamiento, en el que el 70% de personas seguían abstinentes y bien, con calidad de vida. Por tanto, yo no considero que necesiten para toda la vida tratamiento. Pero sí sé que estarán curados mientras no vuelvan a consumir. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando pasan 5 años, 3 años, 2 años, uno, como hay tanto consumo, piensa, bueno, pues ahora pues por una no pasa nada. Entonces empieza a consumir y no pasa nada, porque puede pasar a una adicción psicológica leve. ¿Qué es una adicción psicológica leve? Que la relación y el vínculo vuelve a ser el mismo, porque lo que tú buscas en el alcohol es eso mismo, o en el porro, o en la cocaína, esa falsa creencia de que te aporta algo, y esa es la adicción. Y puedes estar 1 año consumiendo moderadamente, pero el segundo año la cosa empieza a acelerarse. Igual el tercer año ya estás como hacía 10 años.
o tarda 5 años, o gente que, yo qué sé, me acuerdo mucho de un paciente de unos 60 años que en su época joven había consumido heroína, había hecho comunidad terapéutica, había hecho el tratamiento en comunidad terapéutica en Estados Unidos, y me explicó que en esa época salían de alguna terapéutica e iban a los bares con un monitor, un educador, a enseñarles a beber alcohol moderadamente, les gustase o no, es decir, hacer ese, ¿no? Y hacían como una, ¿no? Como una reinserción social de consumo social. Este hombre me viene a los 60 años con una adicción al alcohol y al orfidal. El orfidal se lo cogió a su madre. Entonces, con un problema muy grave. Separado de su primera mujer, con la segunda viene presionado por la mujer y con depresión. Y vemos que el problema no era depresión, el problema era un problema de alcohol. Y quiero decir que este señor, pues sí, ha estado muchos años bebiendo alcohol con su empresa, haciendo ¿no? Teniendo hijos, y aparentemente es funcional. Pero ¿cómo es? Que después, bueno, pues durante un tiempo tenía una adicción psicológica leve, media, integrada, un consumo funcional, que iba tirando, pero que le estaba afectando en su vida. Y acaba haciendo tratamiento a los 60 años. Bueno, entonces el peligro de la adicción es que la persona adicta siempre está fantaseando en volver a consumir, y cuando vuelve a consumir piensa que puede controlar porque durante un tiempo está controlando, pero tarde o temprano se descontrola. Pero imagínate que si no descontrolase, vamos a hacer la hipótesis, ¿no? De que está hasta los 80 años pues consumiendo moderadamente, pero es que en realidad si te ha hecho daño, cuando tú vuelves a consumir moderadamente, aunque no te descontroles, la relación que tú estás estableciendo con el alcohol es la misma que la que hiciste cuando hacía 20 años. ¿Se entiende eso? O sea, a veces me es difícil de explicar, ¿no? Pero eso son cosas que yo he ido entendiendo porque no cuadra todo. Lo que yo os voy a decir no cuadra con todos los casos, ¿no? La realidad es mucho más compleja. Que necesitamos un ABC para entender, ¿no? ¿Por qué no se puede volver a consumir? ¿Por qué con el tabaco todo el mundo tiene claro que no hay que volver a consumir? En cambio, con el alcohol no lo tiene claro nadie. Todo el mundo se apena cuando deja de beber alcohol. Hay gente que deja de beber alcohol a los 30 años porque se da cuenta que está bebiendo socialmente, pero es que no le gusta. Y no tiene ninguna adicción, sino decir, estoy bebiendo y no me... O empieza una dieta, se acostumbra y deja de beber alcohol para siempre. O está bebiendo siempre que socialmente y le sienta mal y siempre le sienta mal, pero siempre bebe porque es una o dos solamente. Y llega un momento, yo tengo un artículo de testimonios de gente que ha dejado de beber alcohol sin tener problemas con el alcohol, porque lo hacía como una inercia social. O sea, no solamente los adictos dejan de beber alcohol, también otra gente deja de beber alcohol porque, como el tabaco, se da cuenta que no es interesante, ¿no? Si tú te sabes divertir, te lo pasas bien con la gente, sobre todo los que hemos hecho Gestalt, hemos aprendido a liarla no sin sustancias, porque unas cosas que hacemos más es bailar, hacer burro, confrontar. Entonces, ¿cómo necesitas beber, consumir alcohol para divertirte? Eso es muy grave. Que los adultos necesitemos beber alcohol para bailar, para ir a una boda, me parece una locura, ¿no? Entonces los chavales aprenden esto de los adultos, los que estamos locos somos los adultos, no los adolescentes, que lo único que hacen es... Ellos sí que beben para colocarse, no para la comida, ellos beben directamente para colocarse, les da lo mismo si es asqueroso o no es asqueroso, ellos van directamente al grano, en cambio los adultos lo vestimos de celebración, de el buen vino, ¿no? Lo vamos, pero en realidad al final es lo mismo todo. Entonces no hay nada malo en colocarse. El problema de colocarse es cuando hay consecuencias negativas. Entonces, si puedes colocarte sin drogas, pues algo que te ahorras, ¿no? Por lo tanto, la prevención de las adicciones tiene mucho que ver con la gestión de los sentimientos. ¿Qué hago cuando estoy triste? Lo comparto, me lo trago, necesito ayuda, pido ayuda, sé amar, ¿no? Cómo me relaciono cuando quiero, ¿no? Hay una persona que me atrae, me enamoro, cómo, ¿no? Hablar en público, el trabajo, por eso que es tan difícil, ¿no? Para todos, el relacionarnos, cuando nos conflictuamos con la pareja, cómo lo gestionamos, cómo nos divertimos, cómo nos desconectamos, el sinsentido de la vida, la enfermedad, la muerte. Bueno, esa es la base de la prevención, ¿no? De todo, el trastorno mental y de depresiones, y estamos en una sociedad que estamos lejos de todo eso.
Entonces, la terapia Gestalt es una de las terapias más interesantes para aprender todo eso sin drogas, sin alcohol. La pena es que al final aprenden eso y sigues consumiendo. Tío. Hostia, Pedrín, ¿no? No sé qué sentido tiene. Bueno, voy a ver si he contestado un poco al mapa. ¿Sí? Bien. Voy a mirar la otra chuleta, las dos personas más que... mm, Qué pena, ¿no? Haberse explicado a una persona que había estado en Alcohólicos Anónimos, ha estado muchos años sin beber alcohol y ahora vuelve a beber alcohol, ¿no? Qué pena. Yo creo que hay una influencia tan fuerte de que parece que la persona que no bebe alcohol no es normal, no es divertida, no, ¿no? Es como si fuera fuera de la red, ¿no? No es uno de los nuestros, ¿no? Entonces hay poca gente que respete que tú no bebas alcohol. A mí me pasó hace poco con unos amigos profesionales, psicólogos de trabajo de justicia, que a la noche, además al día siguiente trabajaban y pidieron vino y tal, y saben que yo no bebo de hace años. Y bueno, vamos a brindar, ¿no? Y yo con mi agua, hombre Luis, pero, no, pero ¿qué hace, no? Y me sentí como mis pacientes, ¿no? Cuando me explican, cuando les presionan. Les hice una mirada como diciendo, ¿sabes? Y se callaron, ¿no? Es que con la mirada, como me conocen, ¿no? Vi que me iba a cabrear como, ¿pero vosotros de qué vais, no? O sea, yo con la edad que tengo, con compañeros que hace 20 años que nos conocemos, que saben que no bebo nunca, que me digan esto, ¿no? Cayeron, no, no, fue impulsivo, ¿no? Son gente respetuosa, gente amable, gente mayor también, como yo. Que te digan eso, ¿no? Pues, bueno, esto me lo explican los pacientes, ¿no? Con lo que tienen que luchar, ¿no? Con el que no consumen, ¿no? El pedir permiso para no consumir, al final, oye, respetadme. Adelante. Una